plan del día. Nos queda el último cachito, que es ver la matriz FODA. La vamos a ver rápidamente porque esta la conocen, pero vamos a ver la parte que nos interesa de la matriz FODA. ¿Ok? Que en el fondo es para qué sirve y qué cosas nos va a entregar. Y después nos vamos a poner a trabajar en una guía que la vamos a trabajar entre el día y la próxima clase. Y si avanzamos lo suficientemente rápido, vamos a poder hacer la segunda guía que tiene que ver con cadena de valor. Así es que, eso. Me voy a poner así, pero... Nos volvimos locos. Sí, es que lo que pasa es que con ustedes tengo una situación especial. Somos especial. Le caemos mal. No, es que lo que pasa es que con ustedes tengo una clase menos. Y yo tengo todas las clases planificadas. Entonces se supone que son 2 clases para trabajar. Y voy a tener una sola con ustedes. Porque nosotros vamos a tener la evaluación el próximo martes y después no tenemos clases. ¿Cómo el próximo martes? ¿Cómo? ¿No haya cambiado, profe? ¿Cómo? La hacemos hoy día, la traje aquí. Entonces el próximo martes nosotros vamos a tener la prueba. Entonces, como el jueves no tenemos clase, Es bueno saberlo. entonces tengo una clase menos, pero no importa, la vamos a hacer porque ustedes son más inteligentes y son más robustos en todo ese sentido. Ya, vamos. Miren los objetos. Nos falta ver el análisis FODA, lo único que nos falta, ¿ok? Entonces, ya vimos, análisis externo, herramienta, análisis PESTA y análisis de las 5 fuerzas de Porter. El otro día estaba conversando con un profesor y me retó, y como que no se puede hablar de Porter, no se puede hablar de mente y Porter, porque Porter es una persona. Y Porter hizo muchos aportes, entre esos la cadena de valor, la estrategia genérica y su análisis de las 5 fuerzas de la industria. Nosotros vamos a usar el análisis de las 5 fuerzas que elaboró Michael Porter para el atractivo de la industria. ¿Ok? Entonces con eso vamos a tener información respecto del entorno, del macro y del microentorno. En otras palabras, vamos a obtener oportunidades y amenazas que nosotros nos van a servir para alimentar el FODA. Luego dijimos que las fortalezas y las debilidades las íbamos a poder sacar desde el análisis de la cadena de valor. Además, esto también se puede obtener a través del análisis financiero, para ver en el fondo cómo está la empresa, la solvencia, cómo están los distintos ratios financieros, nivel de endeudamiento, apalancamiento, la utilidad, la rentabilidad, etc. Nos sirve, pero no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros nos vamos a centrar en la cadena de valor. Con eso nosotros vamos a establecer fortalezas y debilidades. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros vamos a poder armar la matriz FODA. Todos ustedes, al menos alguna vez, han hecho una matriz FODA, independiente de que la hayan hecho completa o no. Sencillamente tuvieron que, de algún caso, de alguna situación, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Probablemente con preguntas, probablemente de una manera bastante sencilla. ¿Para qué? Para concluir, en el fondo, qué posibilidades tenemos de hacer cosas, ¿cierto? ¿Cuál era la conclusión que ustedes han tenido que sacar respecto de una matriz FODA? ¿Para qué sirve? ¿Qué noción tienen de para qué sirve la matriz FODA? Aparte de para entender esas cosas. Es un resumen del macroentorno y el microentorno, pero aplicado a una empresa en específico que está dentro de Ya, pero ¿qué insumo? Porque todo estos análisis hasta ahora nos han entregado resultados. O sea, nosotros le metemos información y saca un resultado. Hacemos la matriz PESTA, metemos las macrovariables, enjuagamos y después del macro se saca la oportunidad y la amenaza, y del micro se saca la fortaleza y debilidad. No, pues el micro también es una oportunidad y amenaza. O sea, de la cadena de valor se saca la fortaleza y debilidad. Sí, pues ya, pero ¿para qué? Eso me falta, el resultado. Si no, ¿Cómo enfrentar el entorno? ¿Cómo enfrentar? ¿Ya? ¿Y de qué manera? Porque la empresa se define como un motor que toma recursos, los transforma en bienes, dinero y todo lo que sea. Para poder hacer eso de manera correcta y completa hay que aceptarlo, hay que hacer distintas cosas de mantención. Una de esas cosas es pasar de la mejor manera, tener un análisis y tener el FODA. Eso FODA es decir, cómo hago que este motor funcione bien dentro de ese entorno. Así lo explicó Ricardo. ¿Quién? Ricardo. Sí. Ricardo, ¿sí? El que muestra el video. Esa es la clase con sus videos de YouTube. Ah, sí. Didáctica. Y toma la Didáctico, profe. Entretenido. Y toma la clase. ¿Ok? Ya. Profe, de aquí no salen las ventajas. Ah. De ahí sale los... Sí, es distinto un FODA para marketing que un FODA para... De aquí no salen las ventajas. ¿Cómo? Una ventaja. No, las ventajas competitivas salen de la cadena de valor. Ah, Y de un análisis de ventajas competitivas que se puede hacer a través de otras herramientas que se utilizan también, que son específicas para las ventajas competitivas sostenibles de la empresa. ¿Sería cuántos riesgos y oportunidades tengo para ser exitoso en lo que estoy entendiendo?
Sí, ¿para qué lo vamos a utilizar nosotros? Recordemos que lo que estamos haciendo hasta ahora es sencillamente establecer la información que nosotros necesitamos para diseñar un plan estratégico, ¿cierto? ¿El plan estratégico en qué se basa? Que nosotros queremos lograr una visión a futuro, ¿cierto? ¿Sí? Queremos lograr una visión, la visión de la empresa la queremos lograr a futuro. Ok, para poder llegar a cumplir esa visión, ¿qué tengo yo que desarrollar? Objetivos, ¿cierto? Porque son cosas que yo quiero lograr para poder cumplir la visión, ¿cierto? A través de eso, para poder lograr esos objetivos, yo necesito diseñar estrategias. Porque las estrategias representan el cómo o qué cosas voy a hacer para poder lograr los objetivos. Por lo tanto, tengo una visión que la voy a lograr, que la voy a alcanzar a través de lograr ciertos objetivos, que voy a lograr, que voy a completar esos objetivos a través de distintas estrategias. Por lo tanto, yo necesito saber, bien, si yo tengo un objetivo estratégico para la empresa, necesito saber qué capacidades tengo yo de hacer cosas para lograr ese objetivo y necesito saber qué oportunidades me ofrece el entorno para poder decir este es el mejor camino para poder lograrlo. ¿Ok? Entonces lo que yo estoy tratando de diseñar es la carretera por la cual yo me voy a ir para lograr alcanzar la visión. Entonces, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es hacer un análisis, un diagnóstico. Nosotros dijimos necesitamos establecer objetivos, ¿cierto? Y para eso hicimos un proceso. Partimos de los desafíos, problemas y oportunidades. Dijimos, ¿de dónde vamos a sacar esos desafíos, problemas y oportunidades? De un análisis interno, que son los lineamientos de la empresa, misión, visión, y en este caso cadena de valor, fortalezas y debilidades, y de un análisis externo, que nos ayuda con el análisis PESPA y el análisis de las 5 fuerzas de Michael Phelps. ¿Ok? Entonces tenemos esa información. Dijimos, vamos a tomar la información, y eso nos va a brindar finalmente, después de un análisis, opciones. ¿Ok? Y sobre esas opciones yo voy a tomar una decisión para establecer mis objetivos. Ok, entonces lo único que nos falta de todo ese paso es tener, ¿qué cosa? Las opciones. Tengo la información, que es el análisis, ya sea que oportunidades amenazan, ya sea que fortalece debilidad, las metí en la licuadora del FODA, y ese FODA me tiene que dar una opción. Ese es el resultado que yo quiero obtener a partir del FODA. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para lograr y alcanzar mis objetivos y llevar a cabo la visión de la empresa? Eso es lo que me va a entregar el FODA. El FODA me va a decir, yo tengo fortalezas que me van a servir para aprovechar oportunidades o eventualmente defenderme de las potenciales amenazas que tenga el entorno. Y voy a tener debilidades. Debilidades que yo voy a tener que trabajar, voy a tener que aplicar recursos, voy a tener que modificar, voy a tener que hacer acción dentro de la empresa para corregir esas debilidades, para poder aprovechar oportunidades o defenderme de amenazas. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser meter todo eso en esta licuadora y decir, ¿qué herramientas internas tengo yo para aprovechar las posibilidades que me ofrece el entorno, la parte externa? Eso es lo que yo quiero saber. Porque las oportunidades son las que me hacen crecer, son las que hacen que la empresa avance. Las oportunidades, que esté pasando algo que yo pueda aprovechar. Los negocios nacen por eso. Porque ustedes identifican un problema, porque identifican una necesidad. Y eso son oportunidades que están en el entorno. Por lo tanto, yo necesito saber, ¿y qué necesito saber yo? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué conocimiento tengo que tener? ¿Qué experiencia tengo que tener para poder aprovechar esa oportunidad? Y probablemente crear una empresa, hacer un emprendimiento, solucionar ese problema a alguien. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos buscar a través de la matriz FODA. Eso es lo que nosotros queremos ver a través de la matriz FODA. ¿Qué necesitamos para aprovechar las oportunidades que nos está ofreciendo el entorno? Entonces, yo voy a ver lo que tengo fuera y voy a ver cuáles son las capacidades internas que yo tengo. Las voy a mezclar y voy a sacar una conclusión. ¿Qué conclusión? Las opciones que yo tengo, los potenciales objetivos que debería lograr, las estrategias que mejor se deberían dar. En otras palabras, las que podrían tener la mayor probabilidad de éxito dentro de la empresa. Y eso se hace realizando cruces entre las variables internas y las variables externas. ¿Okay? Por eso que tenemos fortalezas y debilidades internos y oportunidades y amenazas externas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para elaborar una matriz FODA es agarrar todo ese análisis previo que nosotros ya hicimos y hacer un listado. Listado de fortalezas, de debilidades, de oportunidades y de amenazas. Oportunidades y amenazas, ¿de dónde vienen? Del PESPA y de las 5 fuerzas de deporte. ¿Copiar, pegar? Listo. Fortaleza y debilidad, ¿dónde vienen? Cadena de valor, análisis financiero, factores críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Ok? Fíjense. ¿Puedo sacar debilidades, o sea, fortalezas y debilidades de las 5 fuerzas de deporte? No. No, porque hasta ese punto tú estás analizando, o sea, directamente no.
Porque hasta ese punto tú lo que estás haciendo es analizar la industria. Tu empresa no está metida. Ya. Tu empresa participa de la industria, pero lo que tú estás analizando es las reglas del juego de la industria en general, o sea, las que corren para ti y las que corren para el resto. Lo que pasa es que tú vas a tener mayor experiencia, conocimiento, recursos o herramientas como empresa propia para poder aprovechar mejor lo que la industria te ofrece. Entonces, el análisis de las 5 fuerzas de deporte es a nivel industrial, o sea, en el fondo, algo que tú también puedes aprovechar, por eso es una oportunidad de amenaza. Es una oportunidad de amenaza. Exactamente. De la cadena de valor en el caso de que estamos viendo. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un listado. En términos generales, en las empresas, cuando se hace el análisis FODA y se hacen todas estas cosas que nosotros estamos analizando, generalmente llegamos a sacar, no sé, 20, 30, hasta 40 de cada una. Nosotros no nos vamos a caer en eso, porque lo que tenemos que hacer posterior, el segundo paso, es realizar cruces. Cruces, en el fondo es decir, ok, tengo una oportunidad, ¿con qué lo puedo aprovechar? ¿Tengo algo para poder aprovechar? Entonces tengo que ir haciendo cruces. Entonces, si tenemos 40 de cada uno, nos vamos a dar uno. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, cuando tengamos que hacerlo a nivel de informe, cuando ustedes tengan que en la segunda parte, nos vamos a centrar en tener no más de 5 de cada una, como máximo. 4 o 5 es un buen número para que podamos hacerlo, ¿ya? Para que quede una matriz que sea fácilmente realizable. 4 o 5 por cada uno. 4 o 5 por cada uno, como máximo, ¿ok? Estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, lo ideal es que nosotros las ordenemos en orden de prioridad. Las fortalezas que son más importantes primero, las que son menos relevantes al final. Y así con cada uno, debilidades lo mismo, oportunidades y amenazas exactamente lo mismo. Para eso existen herramientas para hacerlo. Ya está la matriz F y la matriz F de análisis externo y análisis interno, donde uno pondera, le da un cierto porcentaje y le da valores. Nosotros lo vamos a hacer más sencillo, lo vamos a ordenar subjetivamente de acuerdo a lo que ustedes consideran, de mayor relevancia a menor relevancia. ¿Por qué lo vamos a hacer más simple? Porque a mí me interesa que entiendan el proceso. No que hagan una matriz FODA real al final con todos los elementos, porque nos estamos saltando por lo menos 7, 8 matrices entre medio de todo lo que hay que hacer para poder hacer un análisis, un diagnóstico completo. Pero no, yo lo que quiero es que ustedes entiendan el proceso de elaboración de un plan estratégico. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que hacerlo relativamente rápido. Entonces vamos a hacer este listado. Y ese listado nos va a permitir rellenar una matriz como esta. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de esa matriz? Si ustedes se fijan, eso está dividido en 4 cuadrantes. ¿Ok? Y esos 4 cuadrantes son los que me van a entregar la información. ¿Ok? Esa es lo que me va a entregar la información relevante de qué es lo que yo debería hacer dentro de la empresa. Si se fijan, el cuadrante 1 asocia las fortalezas con las oportunidades. ¿Ok? Tengo fortalezas por acá, oportunidades por acá. El segundo cuadrante establece una relación entre fortalezas y amenazas. El tercer cuadrante, ya entramos con las debilidades y las oportunidades. Y el cuarto cuadrante, las debilidades y las amenazas. Si nosotros aplicamos solamente la lógica, podríamos entender que el primer cuadrante es lo mejor que nos podría pasar, ¿cierto? Porque vamos a tener fortalezas que nos permiten aprovechar oportunidades. Por lo tanto, mientras más relaciones existan en ese cuadrante, mejor para la empresa. Nos debería ir mucho mejor, ¿cierto? Nos debería ir bien. Esa es la gracia. El segundo cuadrante no es tan malo. No es tan malo. Porque básicamente nosotros tenemos... Ya, el segundo cuadrante no es tan malo, porque básicamente nosotros seguimos trabajando con fortalezas. Por lo tanto, son elementos positivos internos de la empresa que nos van a permitir defendernos de las potenciales amenazas que se vengan. O sea, si viene algo malo del entorno, nosotros nos vamos a poder defender. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas. Por lo tanto, si tenemos una buena cantidad de cruces en el segundo cuadrante, tampoco es tan malo. Quiere decir que todo lo malo que venga a nosotros no nos va a afectar tanto. O por lo menos esperamos que no nos afecte tanto. ¿Ok? Ya cuando empezamos a jugar con las debilidades, la cosa ya se empieza a poner un poquitito más color de hormiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener debilidades con oportunidades. ¿Cómo voy a interpretar esto? Porque obviamente yo no puedo decir, tengo una debilidad, entonces mejor me pongo a llorar, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que tratar de ver en este caso es un enfoque un poquitito distinto. Porque en los anteriores nosotros decíamos, tengo fortalezas que me permiten aprovechar oportunidades. ¿Ok? Por lo tanto, mi tema es,
tomo mis fortalezas y le mando a tratar de aprovechar oportunidades, ¿cierto? Ya cuando hablamos de debilidades, el enfoque no es agarrar la debilidad y mandarnos a aprovechar oportunidades porque no puedo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tengo que hacer en este caso es poner mis recursos y poner el enfoque en corregir esas debilidades. Por lo tanto, la pregunta correcta en este caso sería, ¿puedo corregir esta debilidad para poder aprovechar esa oportunidad? Porque ya es incierto, o sea, en el fondo, si yo arreglo esta debilidad, debería tener la posibilidad de aprovechar la oportunidad. ¿Pero qué significa resolver una debilidad? Significa hacer cambios en la empresa. Porque obviamente, si yo tengo una debilidad, es porque estoy haciendo algo que mi competencia probablemente está haciendo mucho mejor, o algo que yo no estoy haciendo y mi competencia sí. Entonces yo necesito utilizar recursos adicionales para hacer correcciones. Por lo tanto, tengo que hacer modificaciones dentro de la empresa, cambiar un proceso, contratar gente, modificar mis procesos productivos, comprar maquinaria, no sé, tengo que hacer inversión, tengo que gastar recursos, pero no en aprovechar la oportunidad, tengo que gastar recursos en resolver la debilidad. Profe, por ejemplo, como la otra vez te puso una debilidad, una mayor rotación de personal en una empresa, ¿Ya? eso se puede corregir, digamos, de una forma como más incentivo a los trabajadores para que sean como más permanentes con la empresa y todo. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ahí también es un tema bastante subjetivo, porque yo no sé hasta qué punto de entregar incentivos ayuda a que una persona trabaje mejor. Sí, no puedo. O sea, lo que tú puedes hacer es mejorar el desarrollo profesional dentro de la empresa. En otras palabras, establecer algún programa de capacitación, un programa de desarrollo, sí, que en el fondo eso permita que las personas puedan crecer, puedan ganar mayor experiencia, ¿cierto? Y que puedan eventualmente ser especialistas en algún proceso que quizás tú necesitas resolver para poder, por ejemplo, sacarle el máximo provecho a una maquinaria que tú compraste, que es de última tecnología y que tiene una capacidad productiva, no sé, de 10.000 unidades por hora, y que con el personal que tú tienes le estás sacando con suerte 5.000, 6.000. Entonces, obviamente le hacen una capacitación, los preparan y eso puede ayudar a que tú mejores ese proceso. Le pregunto eso porque lo vi en la empresa, entonces igual había mucha rotación de personas y era por falta de capacitación. Es por falta de capacitación, pero claro, eso no se resuelve entregando incentivos. O sea, en el fondo claro, es como que yo les dijera a los vendedores independientes, que yo les gusta, que les diga en el fondo, pucha, te voy a dar un bono si tú vendes tanto. Van a salir a vender a la fuerza, pero lo que importa es que aprendan a vender mejor. ¿Cierto? Entonces, claro, ahora tengo que ocupar los recursos de manera distinta. Pero si yo aplico esos recursos, si soy capaz de resolver esa debilidad, es probable que pueda aprovechar también esa oportunidad. O sea, también puedo sacar un beneficio, pero requiere un poco más de esfuerzo. Y finalmente, el último cuadrante, que ese es donde uno dice, pucha, aquí hay que irse un rincón a hacerse bolita y ponerse a llorar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo debilidades y encima se me vienen amenazas, se me viene la parte negativa del entorno. Entonces imagínense, ya tengo la debilidad, ya sé que tengo que aplicar más recursos, tengo que gastar más recursos, tengo que hacer modificaciones dentro de la empresa. Y más encima, ni siquiera es para poder crecer, sino que es para que en el fondo yo no pierda tanto porque se viene algo demasiado mal. O sea, en el fondo es para poder tratar de seguir aquí, básicamente. Entonces estoy gastando los pocos recursos que tengo para poder subsistir. Si eso es, básicamente. Eso es lo que nos dice la lógica. ¿Ok? Entonces cada uno de esos cuadrantes tiene un cierto significado. Y vamos a ir viéndolo uno por uno. El primero, conocido como el cuadrante Maxi-Maxi, si ustedes buscan en ciertos documentos, probablemente también lo van a encontrar como el cuadrante de las estrategias FO. ¿Por qué? Porque unen fortalezas con oportunidades. Las estrategias FO. ¿Ok? Básicamente se trata Maxi-Maxi porque quiero maximizar las fortalezas para maximizar el aprovechamiento de las oportunidades. Si yo tengo muchos cruces en eso, o sea, si yo tengo muchas fortalezas que me permiten aprovechar oportunidades, significa que la mejor oportunidad que yo tengo es de aplicar estrategias ofensivas. En otras palabras, estrategias de crecimiento, de desarrollo, de generar nuevos productos, aumentar la infraestructura, salir a vender más, buscar nuevos clientes, canales de distribución, etc. Crecimiento. Ofensivo porque tengo herramientas, tengo recursos para poder salir al mercado y tratar de competir de mejor manera. Tengo que aprovechar mis ventajas competitivas también, ¿cierto? Esas son mis fortalezas. Tengo que aprovecharlas para poder sacarle provecho a esas oportunidades. ¿Ok? Entonces tengo la posibilidad de aplicar estrategias ofensivas. Por lo tanto, lo que respondemos aquí es si potenciamos la fortaleza, vamos a poder aprovechar mejor la oportunidad. Esa es la idea. El segundo cuadrante es el cuadrante Maxi-Mini. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es maximizar las fortalezas para poder minimizar lo que van a ser las amenazas. ¿Cierto? Minimizar el efecto de las amenazas. También es el cuadrante de las estrategias FA, fortaleza con amenaza. ¿Ok?
aquí, como ya nos dimos cuenta, como lo que se viene es algo más negativo, pero yo tengo las capacidades, tengo las herramientas y los recursos para poder defenderme, lo que yo voy a tener que aplicar son estrategias de tipo defensiva. O sea, aquí yo no estoy pensando en crecer, yo no estoy pensando en salir a competir con todo. Estoy pensando en sencillamente ponerme el escudo de Capitán América y que venga el vendaval y yo me defiendo, que no me afecte, ¿cierto? Que yo pueda mantenerme bien dentro del mercado, mantenerme en una posición competitiva, no perder terreno, ¿cierto? Entonces, tratar de defenderme frente a lo que viene mal, que probablemente a otras empresas sí los va a afectar un poco más, dependiendo de las estrategias que ellos utilicen. Aquí, en el fondo, tenemos que centrarnos en potenciar fortalezas para defendernos mejor de los efectos de las amenazas. El tercer cuadrante es el cuadrante mini-máximo, porque yo quiero minimizar las debilidades, transformarlas, minimizar las debilidades para poder maximizar la posibilidad de aprovechar oportunidades. Ese es el cuadrante de estrategias 2, debilidades versus oportunidades. Y tal y como dijimos, cuando nosotros ya entramos a enfocarnos en debilidades, lo que tenemos que hacer es modificar procesos, es hacer cambios dentro de la empresa, es reestructurar algunos procesos, ciertas áreas, tenemos que reestructurar un poco la empresa. Por lo tanto, lo que implica es que vamos a poder hacer estrategias de tipo adaptativa. Eso quiere decir que algo que no estábamos haciendo, vamos a tener que ser capaces de modificarlo para poder aprovechar oportunidades. Tomar las debilidades, corregirlas, modificar algo en la empresa, aplicar recursos para eso, para poder aprovechar oportunidades. Eso es lo que vamos a tratar de buscar si es que tenemos muchos cruces en esa área. Y finalmente, la estrategia bolita, que es mini-min. O sea, aquí te vamos a tratar de minimizar las debilidades, o sea, en el fondo tratar de convertirlas, aplicar los recursos nuevamente, pero en este caso es para poder defendernos de lo malo, de las amenazas que se vienen del entorno. Y aquí esto ya es más complicado, porque obviamente no tenemos todos los mismos recursos, no tenemos las mismas herramientas, no tenemos las mismas capacidades, y además se vienen factores negativos hacia nosotros. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que aplicar son estrategias de supervivencia. O sea, en otras palabras, es cómo lo hacemos para mantenernos aquí, independiente de que tengamos que cerrar por un tiempo, lamentablemente despedir casi a todo el personal y sobrevivir pagando en la medida de lo posible los costos fijos de la empresa hasta que podamos volver a abrir las puertas y seguir trabajando. Si es que tenemos un cierto respaldo financiero que nos permita hacer eso. Si no, claramente significa que nos tenemos que endeudar, tenemos que seguir tratando de pedir créditos, que muchas empresas les tocó hacer eso. Hasta un punto en que ya no pudieron más. Cuando empezó la pandemia cerraron todo y todos pensábamos que en 3 meses esta cosa estaba solucionada. Cuando ya llevábamos un año, era como, ya aquí ya no daba para más. Porque las deudas son muchas, ya necesitamos dinero. Si no tenemos cómo ingresar recursos, no podemos funcionar, no podemos contratar gente. Somos una empresa productiva, el área de nosotros está muerta. Claramente muchas empresas no tenían dónde competir ahí, no tenían mucho que hacer. Por lo tanto, aquí la idea es tratar de superar las debilidades para defenderse lo mejor posible de los efectos de la amenaza. Entonces, esos son los 4 cuadrantes. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál de esos es lo que yo debería realizar? ¿Dónde debería enfocarme? ¿Hacia dónde apunto? ¿Hacia la estrategia ofensiva? ¿Hacia la defensiva? ¿Hacia la de diversificación? ¿O adaptativa? ¿O a la de supervivencia? ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Ese es el tema que nosotros tenemos que resolver. Y eso lo tenemos que resolver a través de cruces. ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos 2 maneras de verlo. Una manera cuantitativa y una manera cualitativa. Ahí la cualitativa no le puse los monos, pero en términos generales es a través de señales solo. En términos personales yo prefiero, en este caso particular, de la manera que lo estamos haciendo, hacer un análisis cualitativo. Cualitativo se refiere a decir, ok, tengo una oportunidad, entonces empiezo a hacer el análisis. Para la primera oportunidad, para la oportunidad 1, ¿puedo aprovechar la oportunidad con la primera fortaleza? Sí, no, más o menos. Esas serían como las opciones. Si sí puedo aprovechar la oportunidad a través de la fortaleza 1, entonces voy a colocar una X, una carita sonriente, un ticket, lo que sea. Voy a marcar esa celda. Para la misma oportunidad 1, voy a ver la fortaleza 2. ¿Me permite aprovechar la oportunidad 1? Sí, no, tal vez. Y la 3, lo mismo. ¿Puedo aprovechar la oportunidad 1 con la 3? Sí, no, tal vez. Y así para cada uno de esos. Voy a ir oportunidad por oportunidad viendo si las fortalezas me permiten aprovecharla o no.
Las amenazas también. La amenaza, la fortaleza 1 me permite defenderme de la amenaza, sí, no, tal vez. Y así con cada uno. Con las oportunidades y las debilidades lo mismo. Si yo corrijo esta debilidad, ¿podría aprovechar esa oportunidad? Sí, no, tal vez. Y así. Voy a empezar a marcar las distintas celdas donde yo eventualmente voy a tener posibilidad de relación entre ambos elementos, entre fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Ok? Entonces, dígame. Profe, pero ahí, o sea, si tomamos en cuenta que eran 5 cada uno, serían como 100 cuadritos, 100 cruces. Nosotros llegamos... Porque... Diga bien en matemáticas. Tenemos 4 cuadros, ¿no? De 5 cuadritos cada uno. 5, ok. Y tenemos que hacer como lo que nosotros creemos que está correcto. Hay que llenarlo con todos los cuadritos. No todos los cuadritos. No, hay que solo los que nosotros sí, creemos. o sea, si tú, por eso te digo, tú tienes que ir punto por punto viendo si esta oportunidad la puedes aprovechar con esta fortaleza y así uno por uno. Si es no pones nada, no haces nada. Porque ¿qué es lo que quiero identificar yo? Yo quiero identificar dónde se produce la mayor cantidad de cruces. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de cruces? Si se producen en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. Eso es lo que quiero averiguar. No es que obligatoriamente tenga que hacerlo. ¿Ya? Si tengo oportunidades y ninguna fortaleza me ayuda, o sea, no tengo ningún cruce en el primero, yo, recomendación más que decir no tengo cruces, yo diría revisemos la fortaleza. Porque generalmente hay fortaleza, todas las empresas tienen por lo menos alguna fortaleza que les permite aprovechar algo de lo que se está ocurriendo en el entorno. O eventualmente hicimos el análisis externo muy vagamente, o no hicimos un buen análisis de las fortalezas que nosotros podríamos tener. Siempre tiene que haber cruces en el cuadrante 1, siempre. Donde puede no ocurrir es en el cuarto cuadrante. Ahí puede que no haya algún cruce. ¿Ya? Dependiendo del nivel de la empresa, dependiendo de Es como el peor escenario. Es el peor escenario. Entonces es menos probable que existan cruces ahí. Y es lo esperable también. Es lo esperable. No es obligatorio que ocurra la mayor cantidad de cruces siempre en el primer cuadrante. Pueden ser más o pueden ser menos. Entonces, eso es lo que tengo que ir viendo. Entonces, a nivel cualitativo, lo que yo voy a tratar de enfocarme es que los cruces que yo voy a marcar sean aquellos donde hay la mayor probabilidad de éxito. Donde haya la mayor probabilidad de éxito. Solo aquellos. Si siento que no es un aporte o que realmente no ayuda mucho a aprovechar o que se realice ese cruce, mejor no lo hago. Por eso es más subjetivo. Eso generalmente lo da un poco la experiencia que uno va haciéndolo. Nosotros lo vamos a hacer de manera bastante simple. Porque si no, como les decía, vamos a tener que aplicar como 3-4 matrices más para poder hacer una ponderación de cuáles son las mejores fortalezas, hacer una amplificación, en base a eso ordenarlos y en base a eso empezar a hacer un cruce ponderado. Profe, ¿y los números que ponen ustedes los cuadrantes de ahí? Eso es lo que voy a ver ahora, la manera cuantitativa de hacerlo. ¿Ok? La manera cuantitativa de hacerlo. ¿Ok? Entonces, de manera cualitativa lo vamos a hacer de esa forma. De manera cuantitativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer una escala. Aquí en el ejemplo, la escala es de entre 0 y 3. ¿Ok? Donde 0 representa que no hay ninguna relación. 1, la relación es vaga. 2, la relación es aproximadamente interesante, de un 50% hacia arriba. Y 3, es que la relación es muy fuerte. O sea, los que dicen 3 acá es porque esa fortaleza en particular me ayuda completamente a poder lograr esa oportunidad. O sea, la probabilidad de poder lograrlo es muy alta. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces, para cada uno de los cruces voy a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el modelo cualitativo lo que voy a hacer yo es centrarme en el equivalente a lo que aquí sería el número 3. Solamente en el número 3. Son los que voy a marcar acá yo con una X. Acá tengo muchos más valores. Entonces, una vez que yo tengo completa la matriz con distintos valores, según el nivel que yo le vaya dando de relación que existen entre los elementos, voy a tener que calcular un subtotal. Voy a tener que sumarlos. ¿Ok? La suma de todos estos valores del cuadrante me va a dar un valor. Y ese valor, en este caso, el ejemplo me dice que el primer cuadrante, el valor es 24, el segundo es 18, el tercero es 16 y el cuarto es 15. Por lo tanto, yo voy a analizar dónde tengo el mayor valor, dónde hay la mayor relación, dónde está la mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque mientras más alto el número, significa que más veces se repite el número 3, que es el que me interesa a mí. Que la relación sea fuerte, ¿cierto?
Entonces, obviamente, vamos a ir ordenándolo desde ese punto de vista. Los cuadrantes donde nosotros vamos a tener mayor probabilidad de éxito van a ser aquellos que tengan, cualitativamente hablando, mayor cantidad de cruces. O sea, si acá, en este caso que es de 3 por 3, tengo 9 en el primer cuadrante, o sea, casi todo, o tengo muchos más en el primer cuadrante, esa va a ser el que va a tener mayor probabilidad de éxito. En el caso del cuantitativo, ocurre lo mismo. El primer cuadrante es el que tiene mayor puntaje, el segundo es el que tiene, o sea, el cuadrante 2 tiene el segundo mayor puntaje, el cuadrante 3 tiene el tercero y el cuadrante 4 tiene el menor. Por lo tanto, el orden de prioridades va a ser el primer cuadrante, luego el segundo cuadrante, luego el tercer cuadrante y luego el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque obviamente que yo tenga muchos más cruces en uno de esos cuadrantes significa que yo tengo mayor probabilidad de éxito aplicando las estrategias asociadas a ese cuadrante. Pero no significa que me tengo que olvidar del resto. El resto sigue estando ahí. Sigue existiendo relaciones en los otros. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es relacionar potenciales objetivos que voy a establecer dentro de las estrategias del primer cuadrante. Luego, debajo de esos van a ir los objetivos asociados a las estrategias del segundo cuadrante, luego del tercero y luego del cuarto, en orden de prioridades. ¿Ya? No es que me vaya a dar siempre 1, 2, 3, 4. Me puede dar 1, 3, 2, 4 y ojalá el 4 siempre quede al 1. Y dentro de eso voy a poder establecer los cruces importantes y a partir de eso poder establecer los objetivos que yo pretendo lograr. Porque los cruces son los que me van a dar la línea del objetivo. Si yo tengo una fortaleza, voy a decir, con esta fortaleza quiero resolver quiero aprovechar esta oportunidad. Y esa es la estrategia que voy a utilizar. Es decir, en el fondo voy a utilizar esta fortaleza para aprovechar esa oportunidad. Y en base a eso ya tengo la base para poder escribir el objetivo. Entonces, el objetivo va a ser lograr, a través de lo que me permite hacer la fortaleza, lograr conseguir aprovechar esa oportunidad. Eso es lo que nosotros vamos a ir buscando con los cruces. Ese es el resultado que me entrega a mí la matriz FODA. Eso es lo que yo espero conseguir a partir de la matriz FODA. Que me diga cuáles son las potenciales acciones beneficiosas para la empresa para poder ya sea crecer, defenderme si la cosa se viene muy mala, hacer los cambios necesarios si es que eso corresponde, o eventualmente tratar de contener el vendaval lo más posible para poder seguir subsistiendo en el mercado. Eso es lo que yo tengo que tratar de hacer. Y ese es el resultado de una matriz FODA. Para eso se hace, para poder conseguir eso. Nos va a dar la base hacia dónde va a ser el mejor camino estratégico de la empresa. En la segunda parte, cuando empecemos a ver los tipos de estrategias, vamos a entender por qué me ayuda esto. Porque en el fondo vamos a ver estrategias genéricas, que son las típicas: liderazgo con costo, diferenciación, enfoque. Vamos a ver estrategias según Philip Kotler también, que tienen que ver de acuerdo a la participación de mercado. Estrategias de crecimiento, estrategias de liderazgo, de seguimiento, de retador, de enfoque también, que se llama. Entonces vamos a ver distintos tipos de estrategias. Entonces yo ya teniendo claro por dónde va el camino del éxito en la empresa, el tipo de estrategia que yo voy a tener que implementar. Entonces voy a tener claro con el diagnóstico cuáles son los objetivos que yo quisiera cumplir, y luego, analizando dónde tengo mayores probabilidades de éxito, cuál es la mejor estrategia para ir logrando esos objetivos. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Una vez que tengamos claro eso, ya nos podemos decir, ok, la última parte es decir, ¿qué vamos a hacer? Ahí ya empezamos a decir, ok, estos son los objetivos, este es el mejor camino a través de técnicas, no sé, de costo, de diferenciación, lo que sea. Este es el mejor camino para lograr el éxito, por lo tanto ahora tengo que definir las tareas. Y ahí empiezo a diseñar tareas, presupuestos, cronogramas y todas las cosas. Esa es la última parte. Ya, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo? Eso es. Bien. Entonces, esto era, en el fondo, lo que nos faltaba ver respecto del contenido para la primera evaluación. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es a desarrollar la guía y empezar a poner en práctica todo esto. ¿Ya? Esto es en función un poco de la prueba. O sea, para que en el fondo ustedes puedan hacerse una idea de cómo hacer un análisis en función de la información que ustedes tienen, porque vamos a verlo a través de un caso. ¿Ok? Ya. Les voy a pedir la medida de lo posible que se vayan juntando en grupos, no más de 5. Son hartos, así que para que lo podamos trabajar, igual traje hartos, pero no para hacerlo individual, sino que como para que puedan compartir información para que puedan fundir un poquitito más. ¿Qué hora es? Pero es que yo con el grupo que uno ya hizo para Si están aquí todos, sí. ¿Qué idea? Ahora, nos vamos a enfocar, en esta guía nos vamos a enfocar en la parte 2, no en la parte 1, en la parte 2. ¿Okay?